Por favor, pase conmigo a Santiago capítulo 1. Estamos viendo las recompensas. Dentro de la clase de recompensas estamos viendo las coronas. En la enseñanza anterior habíamos dicho que nuestro Padre motiva a las personas por amor y deja a la absoluta libre voluntad de las personas el hecho de buscar toda oportunidad de servirle y obedecerle. Por eso Dios describe maneras en las que recompensará a los cristianos que vayan un pasito más allá en su compromiso y fidelidad. Como parte de ese programa de recompensas, bien, figuran las coronas. Habíamos mencionado en la enseñanza anterior que son 5 coronas mencionadas en el Nuevo Testamento y habíamos visto 3. Para repasar, vimos la corona incorruptible en 1 Corintios 9:25, la corona de gloria y gozo de 1 Tesalonicenses 2:19 y la corona de justicia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Ahora le toca el turno a las otras dos coronas, comenzando con la corona de vida. Ahí en Santiago capítulo 1, en el versículo 12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona se le dará a los cristianos que soporten las tentaciones, las pruebas. Cualquiera que haya estudiado la Biblia en realidad ha podido apreciar que en ocasiones realmente, y en la vida uno se da cuenta también, por supuesto, hay ocasiones que puede ser difícil permanecer fiel al compromiso, al compromiso que uno hace delante de Dios durante toda nuestra vida. Lo que generalmente y tristemente puede observarse es que algunas personas están que arden por Dios un día, pero luego son un témpano el resto del tiempo. Otros directamente abandonan su amor o dedicación por Dios. Eso es triste, es indeseable, pero ocurre. Asimismo, en ocasiones observamos que los recién llegados a la familia observan descuido en quienes hace años que están y que ya debieran mostrar, ejemplificar una conducta de santidad. Eso es una triste posibilidad, pero Dios premia a quienes tienen la meta autoimpuesta de soportar las tentaciones y resistir las pruebas. Apocalipsis capítulo 2, por favor, porque ahora vamos a ver un versículo donde también aparece esta corona aquí en Apocalipsis. En el capítulo 2, en el versículo 10, dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso es lo que dice este hermoso versículo de la Escritura. Ahora, por favor, vayamos al Antiguo Testamento, a la Segunda de Crónicas, capítulo 15. Bueno, acabamos de leer esto en Apocalipsis, también hemos leído lo de Santiago. Pruebas y tentaciones pueden venir de muchas maneras y en todos los colores y formas. Y han venido a los santos desde siempre. Mas cuando existe la decisión de pararse firme, a pesar de los embates, también desde siempre ha habido galardón de Dios. Es importante que nosotros entendamos que no ha cambiado su deseo, el deseo de Dios de galardonar, de recompensar a los que hacen el esfuerzo consciente de permanecer fieles a lo largo del tiempo de vida. Segunda de Crónicas, perdón, casi digo Corintios. Segunda de Crónicas 15, versículo 7. Dice: Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Para nuestro Padre siempre fue muy importante que nos paremos firmes, que no desfallezcamos. Nuestro querido Dios siempre apreció esa conducta y disciplina de estar firmes y siempre prometió recompensa por eso. Él sabe que muchas veces es cuesta arriba, muchas veces es un tanto difícil. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5, por favor, para ver la corona incorruptible de gloria.
Vamos a leer este hermoso registro de Pedro, que son 4 versículos, primera de Pedro 5. Comenzamos en el versículo 1, que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro, y no se refiere a la edad, probablemente aquí se referiría, aquí él tendría bastante edad como para ser considerado un anciano, pero se refiere a aquellos que han demostrado fidelidad a lo largo del tiempo, que han servido a lo largo del tiempo, no gente que ha estado y no ha hecho mucho, sino gente que ha servido, que ha estado, que permanece. Yo anciano también, dice, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, la del futuro. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Bueno, simplemente es nuestro querido, nuestro valiente Señor Jesucristo, quien a su vez pastorea tanto a los pastores constituidos por él mismo como al redil en general. Estos pastores asisten al príncipe de los pastores a pastorear el rebaño. Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, versículo 20. Dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Cualquier hijo de Dios, cualquiera, que tenga una posición de servicio y por lo tanto deba cuidar a su propio rebaño, entre comillas, puede dirigirse al príncipe de los pastores, para obtener guía, aliento, apoyo, información y ayuda de toda índole. Recuerde lo que leímos en primera de Pedro 5:4, que dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Juan capítulo 1. Vean, la comunión que nosotros debemos mantener con nuestro Señor Jesucristo es paramonumental, es muy importante que nosotros la mantengamos, estar en comunión con nuestro Señor. Y este versículo nos ayuda a nosotros a entender más completamente lo que significa tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, ustedes sabrán que se dice en el Oriente que los pastores conocían a sus ovejas y ellas a su vez conocían a su pastor y conocían su voz, reconocían la voz del pastor. Tanto el jefe de los pastores como los pastores mismos trabajan mucho para atender a las ovejas en este hablar figurado que nosotros estamos haciendo ahora. Solamente los más haraganes no conocían o no cuidaban apropiadamente a las ovejas. Lo mismo ocurre con el rebaño de Dios. Cada pastor desarrolla una relación íntima y personal con las personas a las que pastorea, y no está bien que se conserve distante de aquellos a quienes tiene que cuidar. Eso es lo que quiero decir, que no está bien que se conserve distante, que haga una gran distancia entre él y las personas a las que tiene que cuidar, a las que tiene que servir. Quienes tengan esa responsabilidad deben buscar diligentemente, regularmente a Jesús por ayuda y por guía. Esta corona incorruptible de gloria será dada a aquellos ancianos que tengan voluntad de ánimo para cuidar a la gente de Dios. No porque les paguen por eso o porque se hagan señores sobre un grupo de personas, sino porque anhelan servir ayudando a los demás a maximizar su potencial espiritual. Vean, en ocasiones algunos cristianos pueden ser muy ingratos,
pueden mostrarse muy insatisfechos todo el tiempo. Muchas veces resulta muy cuesta arriba ayudar a la gente a que ande santamente y se mantenga bendecida. Más de un pastor o anciano ha abandonado el puesto no porque no ame a Dios, sino porque en ocasiones es difícil trabajar con la gente en la iglesia. Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento pudo haber visto que en varias oportunidades Moisés y Jehová mismo se disgustaron con la respuesta y con la ingratitud y con la mala conducta de los suyos. Sin embargo, piense, no los abandonaron en el desierto. Estuvieron siempre con ellos hasta que, bueno, sus descendientes cruzaron y fueron finalmente a la tierra prometida, cruzaron el Jordán y fueron a la tierra prometida. Dios reconoce que pastorear a las personas es un trabajo que en algunos momentos se puede tornar duro y que no siempre hay gratitud por parte de las personas. Así que Él ofrece una corona para aquellos que lo hacen de una manera piadosa, es decir, a su manera. Esa es la manera de Dios, a pesar de todo tipo de falta de respuesta. Hay muchas maneras de servir dentro de la familia de Dios, de la familia de la fe, y cada uno de nosotros tiene el privilegio de hacerlo en algún área de acuerdo a su capacidad. Yo repito esto varias veces, porque uno tiene que servir al Señor Jesucristo conforme a su capacidad, no a la capacidad de un hermano que tiene, no sé, más atributos, más talentos o diferentes y más, qué sé yo, glamorosos talentos. Nada que ver, nosotros no nos fijamos en eso y Dios tampoco se fija. Entonces, nosotros servimos en algún área de servicio y a veces eso cambia, hay que ser flexible, a veces podemos estar asistiendo a las personas de una manera y mañana lo haremos de otra. Buscamos el bien general, buscamos que las personas estén bendecidas y quieran dedicarse a Dios, quieran serle útiles a Dios y a los propósitos de bien que Él tiene. Es en esas áreas tan deseables y beneficiosas en las que nosotros podemos descollar por el bien de la iglesia. Dios nos invita a que sobresalgamos, que mejoremos de su mano para ofrecer a la iglesia del cuerpo un servicio amoroso a largo plazo, aún a pesar de las adversidades, las presiones, las pruebas, las tentaciones que nosotros podemos atravesar. El amoroso Padre Celestial deja bien en claro en su palabra que todos aquellos esfuerzos que están en línea con su voluntad, hechos en la gracia y en amor, claro está, serán recompensados. Las coronas son los que podríamos llamar un programa de incentivos extra, provenientes del corazón de amor de Dios para los suyos. Aunque la Biblia no declara su naturaleza ni su contenido, es claro que son recompensas deseables, que uno puede buscarlas, que uno puede desear tenerlas. Es la coronación de algún trabajo bien hecho. Así era en las épocas antiguas para quienes las obtenían en una competencia atlética. En cierto modo pueden ser entendidas como las recompensas que hemos estudiado previamente, pues tampoco son explicados de manera extensa. En general, las recompensas nos serán dadas por hacer las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Similarmente, las coronas son premios extras por virtudes específicas a manera de requisitos. Por ejemplo, tener disciplina y dedicación en el servicio, llegar con el Evangelio a las personas, amar la venida de nuestro Señor, soportar la tentación y apacentar la grey de Dios. Tanto las recompensas como las coronas son por mérito. Entonces, en rigor, las coronas son parte del programa de recompensas de nuestro amoroso Dios. Si pasan conmigo a Efesios 5, por favor, quiero ahora tratar un tema bastante singular, bastante importante, que va a ayudarnos a todos a que cada vez que leamos la Biblia y veamos la palabra herencia, la que hemos recibido o la que recibiremos en el futuro, quiero que se entienda bien este concepto. Y me voy a valer de este versículo, Efesios 5, entre otros, para que podamos entender bien
de lo que está hablando aquí, porque podría llevar a confusión al que no conoce la diferencia entre la salvación y la recompensa, que una es por gracia y la otra es por mérito, por obras en la gracia. Efesios 5, versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, en el reino. Bien, fenómeno. Acuérdense bien que enfaticé en el reino, tiene herencia en el reino. No habla de la herencia del reino, sino herencia en el reino. Por favor, lean esto, es decir, presten atención a esto porque es muy importante para lo que estamos viendo en este momento. Todo el contexto de Efesios 5 les habla a los que ya fueron hijos. Este le habla a los hijos y los instruye en cuanto a tener una conducta de santidad y un andar amoroso. Por eso este versículo no puede estar refiriéndose a que las personas que cometan esos pecados no serán salvas. Es decir, que no heredarán vida por siempre, sino a que los salvos que cometan estos pecados, que son ejemplos, no son todos, imagínense, sería grande como una Biblia todo, si listáramos todos los pecados. Acá estos están a manera de ejemplo nomás. Así que es decir, que no heredarán vida por siempre. Perdonen, lo voy a leer todo porque es muy importante. Ese versículo no puede estar refiriéndose a que las personas que cometan estos pecados no serán salvas. No se refiere a eso. Es decir, que no heredarán vida por siempre, sino a que los salvos que cometan estos pecados no serán recompensados en el reino. Fíjese que dice la herencia, tiene herencia en el reino, que es donde yo hice el énfasis, en el en. Bueno, hay un gran número de versiones de la Biblia que han traducido Efesios 5:5 similarmente a como la tenemos nosotros en nuestra versión. Herencia en el reino, ¿no? Así. Este versículo no habla de heredar el reino, sino de heredar en el reino. Gracias al trabajo de Dios en Cristo, todos los que obedecimos a la instrucción de Romanos 19, ahí heredamos el reino. La palabra traducida herencia proviene del griego kleronomía, que básicamente significa una herencia, una propiedad recibida o a ser recibida en el futuro como herencia. Hechos 20, por favor, vamos a empezar nuestra búsqueda y vamos a entender bien, porque esto, caramba, es sumamente importante, porque uno pensaría, bueno, si Dios nos dio las arras, nos dio la garantía de que Él nos va a resucitar cuando suene la trompeta, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo puede ser que estos pecados impidan mi entrada al reino? Pero no está hablando de eso. No hay manera de que un hijo de Dios tenga la entrada impedida o obstruida al reino. Pero sí hay manera de que no tenga recompensas. Hechos 20, versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros cleronomía con todos los santificados. ¿Lo ven? Es algo que esta cleronomía la tenemos ustedes, yo, todos los hermanos en Cristo nuestro, los conozcamos o no, hablen o no castellano, donde sea que vivan, si han confesado con su boca y han creído con su corazón, tienen cleronomía, tienen herencia junto con nosotros, vamos juntos al reino y ningún pecado puede obstruirnos a eso. Veremos un poquitito más y espero que quede bien claro porque esto es muy importante. Efesios capítulo 3, por favor. El versículo 6 dice que los gentiles son cleronomos, es una palabra derivada también de cleronomía, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya sea que uno haya sido gentil o haya sido descendiente de Israel, en ambos casos, cualquiera de los dos, no importa si son de ojos rasgados, si son no sé, blancos, negros, amarillos, caucásicos, africanos, lo que sea, no importa dónde sea. Si uno es gentil o es del pueblo de Israel, una vez que hizo Romanos 10:9, ya forma parte de la iglesia de Dios, ya es hermano con nosotros, es hijo de Dios. Entonces, que los gentiles son
coherederos con todos nosotros. Romanos capítulo 8, por favor. En el versículo 17 leemos en Romanos 8, y si hijos, también herederos, cleronomos, palabra derivada, herederos cleronomos de Dios, y son cleronomos, si 3 veces aparece la palabra cleronomía, por supuesto en la forma verbal que corresponda. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta herencia, cleronomía, se refiere a vida por siempre y también, dependiendo del contexto, como aquí en Efesios 5:5 y un versículo más que vamos a ver, a vida por siempre, cleronomía, y también a recompensa, porque una cosa es la herencia que todos los hijos de Dios tenemos y la herencia en el reino de la que está hablando acá Efesios 5:5. De la que, bueno, el versículo que estamos estudiando. Y hablando de Efesios 5:5, vayan de nuevo a Efesios, por favor, esta vez al capítulo 1. Ya vamos para ahí. Bien, una vez que Dios hace a una persona hija de Él, hijo suyo, por gracia, éste hereda todo lo que tiene nuestro Señor. Luego, dependiendo de su conducta y servicio cristiano, heredará recompensas a ser vividas en el futuro. En el futuro. Por lo tanto, esos pecados registrados en Efesios 5, ni ningún otro, pueden detener que una persona sea salva. Es decir, que herede el reino o que tenga ingreso irrestricto al reino. Pero lo que sí pueden impedir es que herede en el reino. Es decir, que herede recompensas. ¿Lo ven? Es una gran diferencia entre ser salvo por gracia y hacer obras en la gracia, en amor, que nos dan, nos acumulan recompensas para ser vividas en el reino. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, de nuestra cleronomía, en las arras, el Espíritu Santo, en las arras, es como tener el pasaje de avión, el tiquete de avión, que dice que vas a hacer un vuelo tal día, tal lugar, a tal hora, desde tal aeropuerto. Eso te garantiza a vos que cuando llegás al aeropuerto, la aerolínea te permite entrar al avión. Entonces nosotros, pero esto está extendido por una línea aérea. Imagínate un pasaje a la vida por siempre extendido por Dios en Cristo Jesús. ¿Quién te puede parar? Ni siquiera tenés que ir a un aeropuerto, porque cuando venga el Señor, donde sea que te encuentres y en qué condición te encuentres, es decir, así o de todos modos, tenés herencia, el reino. Colosenses capítulo 3, un precioso versículo de la Escritura, van a ver que sí, dejen una marca en Efesios porque en un ratito regresamos. Es tan indudable nuestra salvación que Dios nos la garantiza habiéndonos provisto su Espíritu Santo. Él nos dio el Espíritu Santo que no va a salir jamás de nosotros. Esa es una herencia irrevocable, es imperdible, es inmarcesible, no se marchita, no cambia. No, eso no cambia, no cambia, damas y caballeros, no cambia. Es las arras, la muestra de que nosotros vamos a ser transformados cuando vuelva nuestro Señor. Colosenses 3, ¿ya están ahí? Vamos al versículo 24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Un momentito, pero si yo pensé que tenía la herencia, la cleronomía. Sí, sí, la tenías. Está hablando de que recibiréis de Él una herencia también en el reino. Porque a Cristo el Señor servís, habla de hijos de Dios. No necesitamos la cleronomía para ser hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Esa cleronomía la tenemos. Aquí está hablando de servir al Señor y de tener una cleronomía en el futuro. ¿Lo ven? Una herencia en el reino de Dios. ¿Qué les pareció? Tremendo versículo de la Escritura. Efesios capítulo 2. Aquí nos asegura este versículo de Colosenses 3 que recibiremos recompensa por servir a Cristo el Señor. Una persona no tiene que servir a Cristo para que Dios lo haga su hijo, sino que tiene que confesar que Cristo es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos.
una vez siendo hijo, recibe recompensa por el servicio cristiano. Fíjense lo que leímos en Colosenses 3:24, al final del versículo. Porque a Cristo el Señor servís. Hablamos de servicio, hablamos de recompensa. No hay versículos en la Biblia que pudieran hacernos pensar que la salvación puede ser estorbada o perdida por pecar. Gracias a Dios. Recontra gracias a Dios. La salvación es por gracia, no por no cometer pecados. Efesios 2, versículo 8. Díganme si no conocen esto. Este es barrio totalmente conocido, muy transitado por nosotros. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, esto no de vosotros, no tuviste nada que ver. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios, un regalo, sería la recompensa es un premio al trabajo. La salvación no es ningún premio, es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. 2 Corintios 5, y aquí vamos, estaba esperando este momento para leer esto, porque estamos hablando de pecados y de entrar o no al reino, y bueno, que entramos al reino aunque pequemos, y luego mejor no pecar, tener una vida de santidad para tener más recompensas y coronas. Bien, las obras buenas no nos logran salvación. La carencia de obras o las obras malas no la obstruyen ni la hacen perder a la salvación, pero afectan las recompensas. Lo leo de nuevo. Las obras buenas no nos logran salvación. La carencia de obras o las obras malas no la obstruyen a la salvación, ni la hacen perder, pero afectan las recompensas. 2 Corintios 5, se imaginan que voy al 19, ¿no? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Ve? Pecado, haya pecado o no haya pecado, Dios no tomó en cuenta los pecados. Porque si lo hubiese hecho, ninguno de nosotros estaría a salvo. ¿Lo ve? ¿Se da cuenta que el pecado no obstruye a la herencia del reino, pero obstruye a la herencia en el reino? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, no solamente los que aparecen en Efesios 5, todos los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, dale, reconciliate con Dios. Al que no conoció pecado, hablando de pecado, Jesucristo no conoció pecado, no es que no lo conoció porque no había pecado en el barrio donde él vivía. Él vio pecado, pero por todos lados. No conoció dentro suyo el pecado, él nunca pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado, lo contabilizó como si fuera pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Eso somos nosotros, justicia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! La salvación es por fe en el Señor Jesucristo, y no significa que es por fe mientras que no pequemos. No es que permanecemos salvos mientras no pequemos. El pecado no estorba para ser hecho salvo por Dios, ni para permanecer salvo una vez que la persona tiene vida por siempre. El pecado solamente estorba y afecta las recompensas a ser vividas por el Hijo en el futuro. La persona que vive su vida sin que le importe el deseo de Dios de que tenga una conducta santa, entrará al reino, pero sufrirá pérdida. Así que, nuevamente, nuestra salvación está garantizada, pero nuestras recompensas a ser disfrutadas en el futuro no lo están. Tienen que ser ganadas. Por nuestra salvación sí hubo que hacer una obra que hizo nuestro Señor. Él la hizo. Por nuestras recompensas hay obras que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestra capacidad, Necesitamos obedecer a Dios de manera continua, de manera perseverante y cuidar nuestro estilo de vida para ser recompensados en el reino.